Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde la pasión y el drama otomano se desbordan. Soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para un vídeo que créanme les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca, un tema que ha provocado suspiros, lágrimas y, quién sabe, quizás el inicio de un nuevo romance. Sí, amigos, hoy vamos a analizar a fondo el bombazo que ha sacudido el último festival. Específicamente nos sumergiremos en el reencuentro más esperado del año, un reencuentro que ha derretido el hielo entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía. ¿De quiénes hablo? Exacto. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle de su interacción, analizando gestos, miradas y por supuesto las implicaciones para el futuro. Pero no solo eso, también vamos a explorar cómo este evento se conecta con algunas de las series turcas más icónicas y cómo las dinámicas entre personajes en la pantalla a menudo se reflejan en la vida real. Antes de que nos sumergamos en este mar de emociones, no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el drama, el romance y las noticias de la farándula turca. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Aquí encontrarán contenido fresco, análisis profundos y las últimas novedades del mundo de las series turcas. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Que comience el espectáculo. El festival, señoras y señores, fue mucho más que una simple alfombra roja y premios brillantes. Fue un crisol de emociones, un escenario donde el pasado y el presente chocaron, y donde dos examantes se encontraron cara a cara después de un tiempo considerable separados. Hande y Kerem, Hande y Kerem. Sus nombres solo evocan recuerdos de una de las parejas más queridas de la televisión turca, una pareja que nos robó el corazón con su química explosiva en Çenkalkapı. Pero lo que realmente hizo vibrar el festival fue la sutil pero innegable tensión romántica que parecía flotar en el aire cuando ambos coincidieron. No era la tensión de la animosidad, sino la de dos almas que alguna vez estuvieron profundamente conectadas y que tal vez aún lo están. Pero antes de sumergirnos en el drama del reencuentro, retrocedamos un poco y hablemos de la serie que los unió y los catapultó a la fama internacional, Çenkalkapı. Esta comedia romántica, transmitida en más de 80 países, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y despiadado que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. La serie no solo fue un éxito por su trama, sino también por la forma en que abordó temas como la perseverancia, la importancia de seguir tus sueños y la lucha por la independencia. La premisa, lo sabemos, es bastante cliché, pero la magia de Çenkalkapı reside en la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su conexión traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que mantuvo a los fans al borde de sus asientos. El amor entre Eda y Serkan, con sus altibajos, sus malentendidos y sus momentos de ternura, se convirtió en un reflejo de la relación que Hande y Kerem compartían fuera de la pantalla. Los fans se deleitaban con cada publicación en redes sociales, cada entrevista conjunta y cada aparición pública, alimentando aún más la fantasía de un amor de cuento de hadas. La serie no solo generó una legión de seguidores apasionados, sino que también impulsó el turismo en Turquía, con fans de todo el mundo visitando los lugares emblemáticos donde se filmó Çenkalkapı. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a los fans desconsolados y preguntándose qué había salido mal. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos: agendas apretadas, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. La ruptura fue un golpe duro para la imagen pública de la pareja, y ambos actores enfrentaron una intensa presión por parte de los medios y los fans. A pesar de la separación, tanto Hande como Kerem han continuado con sus exitosas carreras, demostrando su talento y profesionalismo. Y aquí es donde entra en juego el festival. La expectativa era palpable. ¿Se cruzarían sus caminos? ¿Habría tensión en el aire? ¿Se ignorarían mutuamente? Las cámaras, por supuesto, estaban enfocadas en cada uno de sus movimientos. La prensa rosa turca especulaba sobre la posibilidad de un encuentro incómodo, pero los fans mantenían la esperanza de una reconciliación.
Los estilistas y diseñadores de moda estaban en alerta máxima, anticipando los looks que Hande y Kerem lucirían en la alfombra roja. El ambiente estaba cargado de anticipación y emoción. Y entonces sucedió. Hande y Kerem se encontraron en la alfombra roja. Las fotos y los vídeos del momento inundaron las redes sociales. Se les vio intercambiando algunas palabras, sonriendo tímidamente y manteniendo una distancia prudente. Algunos interpretaron el encuentro como una señal de reconciliación, mientras que otros lo vieron como un simple saludo cordial entre dos excompañeros de trabajo. Los expertos en lenguaje corporal analizaron cada gesto, cada mirada, cada microexpresión facial en busca de pistas sobre sus verdaderos sentimientos. La conversación, aunque breve, pareció genuina y amigable, lo que alimentó aún más las especulaciones. Pero lo que nadie puede negar es que la presencia de Hande y Kerem en el mismo lugar generó una energía especial. Los fans revivieron la esperanza de verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y es que la química que compartieron en Senkal Cup es difícil de olvidar. El reencuentro se convirtió en el tema de conversación principal del festival, eclipsando incluso la entrega de premios. Los fans inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza, utilizando hashtags como #AnkerForever y #ReconciliaciónAnker. Ahora bien, dejando de lado el drama del reencuentro, hablemos un poco de otras series turcas que han explorado temas similares de amor, desamor y segundas oportunidades. Porque al final del día las telenovelas turcas son un espejo de nuestras propias vidas, con sus alegrías, sus tristezas y sus momentos inesperados. La popularidad de las series turcas radica en su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional, explorando temas universales como el amor, la familia, la amistad y la superación personal. Por ejemplo, Aşk Laftan Anlamaz, otra comedia romántica protagonizada por Hande Erçel junto a Burak Deniz, cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven que se ve obligada a mentir sobre su identidad para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat Sargmaz, el jefe arrogante y exigente que, sin saberlo, se enamora de ella. La serie explora la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones, así como la superación de los prejuicios sociales. Aşk Laftan Anlamaz es una serie divertida y entretenida que explora el tema del amor que surge de las circunstancias más inesperadas. La química entre Hande y Burak es innegable, y la serie se ha convertido en un éxito en varios países del mundo. La serie también destaca por su banda sonora pegadiza y su estilismo impecable, que han influenciado las tendencias de moda en varios países. Otra serie que vale la pena mencionar es Erkenci Kuş, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem Aydın, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can Divit, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático. La serie celebra la libertad de espíritu, la creatividad y la búsqueda de la felicidad. Erkenci Kuş es una serie fresca y original que celebra la libertad, la creatividad y el amor verdadero. Demet y Can, al igual que Hande y Kerem, desarrollaron una gran química en la pantalla, lo que contribuyó al éxito de la serie. La serie también aborda temas como la importancia de la familia, la amistad y la lucha por alcanzar tus sueños. Pero no todas las series turcas son comedias románticas. También hay dramas intensos y conmovedores que abordan temas como la venganza, la traición y la superación personal. Un ejemplo de ello es Kara Sevda, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La serie explora las consecuencias devastadoras de la venganza y la importancia del perdón. Kara Sevda cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de minas que se enamora de Nihan Sezin, una joven rica y privilegiada. Su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y por la ambición de Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso que está obsesionado con Nihan. La serie es conocida por su trama intrincada y sus personajes complejos, que exploran la dualidad de la naturaleza humana. Kara Sevda es una serie dramática y apasionante que explora los límites del amor y el sacrificio. Burak y Neslihan ofrecen interpretaciones magistrales, y la serie se ha convertido en un fenómeno mundial. La serie también ha sido elogiada por su cinematografía y su banda sonora emotiva, que contribuyen a crear una atmósfera intensa y conmovedora. Y volviendo al tema del reencuentro de Hande y Kerem, es imposible no recordar la serie Güneşinkler, protagonizada por Hande Erçel. En esta serie, Hande interpreta a Selin Yılmaz, una de las gemelas de Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus hijas después de casarse con un hombre rico. La serie explora los desafíos de la maternidad,
la importancia de la familia y la búsqueda de la identidad. Günesingthlar es una serie juvenil que aborda temas como la familia, la amistad y el amor adolescente. Aunque no es una comedia romántica como Senkalkapm, la serie muestra la versatilidad de Ande como actriz y su capacidad para conectar con el público. La serie también destaca por su elenco joven y talentoso, que ha logrado cautivar al público con sus interpretaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? El reencuentro de Ande y Kerem en el festival fue un evento significativo que despertó la nostalgia y la esperanza de los fans. Si bien no podemos predecir el futuro, lo que sí sabemos es que su química en la pantalla fue innegable y que su relación, ya sea romántica o platónica, siempre será objeto de interés. El tiempo dirá si este reencuentro es el preludio de una reconciliación o simplemente un capítulo cerrado en sus vidas. Las series turcas, con sus historias de amor, drama y superación personal, nos ofrecen un escape de la realidad y nos permiten conectar con emociones universales. Ya sea que prefieras las comedias románticas o los dramas intensos, siempre habrá una serie turca que te cautive y te haga sentir. La creciente popularidad de las series turcas a nivel mundial es un testimonio de su calidad y su capacidad para trascender las barreras culturales. Y hablando de sentir, ¿cuál de estas series turcas es tu favorita? ¿Cuál te ha hecho reír, llorar y suspirar? Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría saber tu opinión y conocer tus recomendaciones. Comparte tus series favoritas y cuéntame qué es lo que te atrae de ellas. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. No se olviden de darle like si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Gracias por acompañarme una vez más. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.